¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Este es el segundo video de la lección número 10. Estamos en la clase de métodos de estudio bíblico, viendo la metodología devocional. Vamos a hacer una oración, comencemos esta lección. Dios, gracias por la vida, por el aliento que infundes de vida en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual da revelación y da esclarecimiento en tu conocimiento. Te pido, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, que bendigas a los estudiantes en esta materia de métodos de estudio bíblico. Permíteles, Dios, llegar al esclarecimiento también de tu palabra, pero sobre todo en la aplicación y obediencia de la misma, poder, mi Dios, entender que tú estás buscando nuestra perfección y madurez. Te necesitamos, Dios. Ponemos delante de ti este tiempo de video, Señor, y de lección, para que entonces tú seas el maestro y nosotros los estudiantes, tú seas el que explique y nosotros simplemente obedezcamos. Bendito Jesús, te necesitamos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, ¿cómo les ha ido? Si vieron ya el primer video, que sería lo más honesto, lo más congruente, este segundo video va a ser enfatizar lo que es la metodología devocional. Durante todo el primer video, por lo menos los primeros casi 50 minutos del video, traté de enfatizar lo que no es la metodología devocional, pero más bien lo que sí hacen muchos teólogos, muchos pastores, muchos maestros con respecto a la palabra de Dios. Y de hecho, independientemente de puntualizar esto sobre personas que deberían de conocer la palabra de Dios de forma correcta, los hijos de Dios estamos muy acostumbrados a usar metodologías devocionales porque nos ha sido mal enseñado. Y que en esa metodología devocional incurramos en uno de los errores de tomar el devocional de forma personal y tratar de gestar esa enseñanza a título personal de lo que la palabra de Dios está diciendo y referentemente pues, torcer y tergiversar lo que verdaderamente sí la palabra de Dios estaría diciendo. El día de hoy vamos a analizar un pasaje que en todo su contexto de libro, ya ni siquiera de capítulo, de libro, nos pudiese generar en el tema devocional muchas incongruencias, muchas situaciones incluso doctrinalmente equivocadas con respecto a los verdaderos dogmas de fe que debemos de tener como hijos de Dios. Y más que cuando lo aterrizamos en tema devocional, pues terminamos gestando expectativas en fe, de esperanza, de cosas que jamás podrían llegar a suceder, porque la palabra de Dios no lo puntualiza así. El día de hoy vamos a estar hablando del libro de Job y vamos a tratar de aterrizar algunos aspectos de forma devocional, que sí la palabra de Dios sí nos menciona. El libro de Job, en bendición, nos va a presentar una gama de situaciones incluso doctrinales que si no son bien aterrizadas, lamentablemente podrán llevarse mal a la práctica y no solamente en el entendimiento, sino que cuando le deposites fe y lo quieras aplicar, al esperar que Dios sobre de una o de otra manera, muy probablemente nunca va a suceder. Y esto lo debemos de entender de una manera honesta. Para poder empezar entonces a analizar de forma correcta, por lo menos un versículo en el cual yo quiero mencionar, ¿no? Que pudiese gestarse. Y he visto devocionales y he visto incluso predicaciones tipo devocional, mencionando específicamente la culminación del libro de Job como una esperanza de lo que puede llegar a suceder. ¿Y por qué digo que es incorrecto? Porque vamos a tener que analizar entonces verdaderamente todo el contexto del libro de Job para entender la culminación de lo que Dios hizo y terminó haciendo en la vida de Job. Dice Job capítulo número 42, es el último capítulo del libro de Job, versículo 10. Y mudó Jehová la aflicción de Job. En pocas palabras, y cambió Jehová la aflicción de Job, orando por él sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Hasta ahí.
Me recuerda mucho esta apreciación a, a una manipulación que a veces los hijos de Dios queremos hacerle a Dios con respecto a bendíceme, 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 bendíceme y quiero que me bendigas, que me bendigas y me bendigas. Ok, cuando uno lee el versículo y se nos es presentado de forma devocional incorrectamente por otros autores o por otros maestros, que Dios cambia la aflicción de Job, oran por él sus amigos y aumenta el doble de todas las cosas que tenía Job, inmediatamente los devocionales promueven que pues no te preocupes la aflicción que estés viviendo, no te preocupes la tribulación que estés viviendo, no te preocupes, Dios terminando el proceso te va a dar el doble. Así literalmente incluso he visto algunos escritores eh, aparentemente evangélicos o cristocéntricos que hablan con respecto a Job, mencionando que no importa la aflicción que estés viviendo, no importa cómo se haya dado, no importa ningún entorno en cuestión de tu aflicción, la aflicción en sí misma va a terminar y cuando termine tendrás el doble de todo. Por ejemplo, alguien que le robaron su auto. No te preocupes, Dios te va a dar 2 autos. Alguien que perdió un hijo. No te preocupes, Dios te va a dar 2 hijos. Alguien que, no sé si me explico, cualquier aflicción de pérdida que sufras está comprendida en un tema devocional o en una metodología devocional que Dios será tan bueno contigo que te dará el doble. Y entonces, ¿qué se gesta en nuestros corazones? La expectativa de un Dios que sin importar lo que esté pasando alrededor de nuestras vidas, nos tiene que dar el doble. Ya ni siquiera la esperanza de, bueno, a lo mejor Dios nos da el doble, a lo mejor Dios nos bendice con una doble porción. No, no, no. Literalmente los énfasis de lo que a veces encuentro con respecto a Job, versículo 42:10, es, no importa, Dios tiene la obligación después de tu aflicción de darte el doble de bendición. Casi, casi así me he encontrado las palabras de ciertos autores en temas devocionales. Y tengo que serte franco, para poder aplicar, porque no dudo que haya testimonios de que como a Job le sucedió el tener doble cosa de todo lo que había perdido, no dudo que haya un testimonio en vida de personas que tengan la posibilidad o que Dios les haya aumentado al doble de las cosas después de un proceso. No lo dudo. Tampoco dudo que de manera, y lo digo entre comillas, profética, a una persona se le pueda decir que de parte de Dios Él le va a restituir el doble de las cosas. No lo dudo. No lo dudo, ¿por qué? Porque soy un hijo de Dios, un ministro de Dios, siervo de Jesucristo, que genera una expectativa de que Dios pueda hacer lo que Él desee. Y que por eso la reproducción de la vida de Job pues, probablemente la podrá vivir otra persona sin ningún problema. No lo dudo en ese sentido. Mas, sin embargo, habría que analizar entonces cuál debería ser el tema devocional de un énfasis correcto, de un énfasis propio con respecto a la verdad, al tema de Job. Primero, muchos, y aquí voy a tener que regresar al primer capítulo de la vida de Job, muchos tratamos de centrarnos en los primeros momentos de la vida de Job. Cuando tratamos de generar un tema devocional con respecto a la vida de Job hacia nuestras vidas, muchos tratamos de centrarnos subjetivamente, no objetivamente, en el capítulo 1 de Job. Job empieza diciendo así, Job 1:1. Hubo un varón en tierra de Uz que se llamaba Job, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 cosas. ¿Qué era? Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Ok, este hombre le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda, es decir, lo que poseía, era hacendado, hombre hacendado, ¿no? Por lo que vemos, era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y este varón era el más grande de todos los orientales. Esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante poderlo catalogar así.
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado el turno de los días de las fiestas, Job enviaba por ellos y los santificaba, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de cada uno de sus hijos. Porque decía Job incluso dentro de su corazón, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Hasta ahí. Cuando uno preconcibe la idea devocional de la vida de Job, y te quiero llevar de aquí para allá, de aquí para allá, te voy a ir llevando en el pasaje, en el libro de Job, a tratar de aterrizar y de entender verdaderamente cuál debería ser el énfasis devocional en la vida de Job, si es que vas a usar a Job como énfasis en una metodología devocional. Lo primero que uno le llama la atención es la rectitud, lo temeroso de Dios, lo perfecto que describe el pasaje que era. Por eso es bastante interesante a mencionarlo, porque ahí es donde nos quedamos. Y entonces pensamos u omitimos en una primera instancia. Imagínate, siempre lo voy a poner, todo este capítulo lo voy a poner en primera persona para que no se hiera ninguna susceptibilidad. Yo, Fabián, pienso entonces y deseo que Dios me cumpla mis deseos de tener doble porción de todo lo que tengo, ¿no? A lo mejor por ahí hay una idea un poquito tergiversada, un poquito loca, o a lo mejor buena, porque la intención es buena en mi corazón, simplemente quiero que Dios me bendiga, ok, yo creo que no existe persona que no desee en lo íntimo que Dios le bendiga, ¿no? Entonces es un buen anhelo, y de repente yo en lo particular digo, bueno, me acaba de suceder algo, y lo que me acaba de suceder provocó que perdiera un hijo, que perdiera una casa, que perdiera carros, que perdiera X, ¿no? Es más, simplemente iba caminando por X calle y me asaltaron y me quitaron el celular. Y ahora yo me encuentro con Job y Dios me habla a mi corazón diciéndome, no te preocupes, te voy a dar el doble de lo que perdiste. Y yo digo, wow, es lo que mi vida devocional hoy me dijo. Ok, estaré en honestidad queriendo gestar una situación buena sobre mi vida. No, no sería yo honesto si no contemplo todas las partes. ¿Y cuál sería la primera parte? Siendo muy honestos, que entonces Job era perfecto, Job era recto, Job era temeroso de Dios y Job se apartaba del mal. ¿Cómo poder yo recibir un tema devocional de que Dios me va a duplicar al doble todo lo que perdí en determinado proceso si mi vida no es perfecta? Si mi vida no es recta, si mi vida no es temerosa y si mi vida no es apartada del mal, ¿cuándo empieza este proceso en mi vida de perder cosas? Porque vamos a ser bien francos, el proceso de que Job perdiera cosas le antecede el que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Independientemente si Satanás se metió, independientemente que si los amigos, independientemente todo lo que el libro de Job describe, lo que principia el capítulo, lo que antecede a ese capítulo 42 es el capítulo 1. Y no puedes entonces estimar en tu vida devocional para que Dios te consuele, para que Dios te apapache, para que Dios te bendiga. Decirle a una persona, o tú creer en tu corazón, yo Fabián creer en mi corazón, que Dios me va a restituir el doble si no contemplo todas las partes. Puede, yo ya te lo dije, puede que suceda que Dios lo haga. Pero vamos a tratar de entender lo que la palabra sigue explicando. Y lo que primero está explicando es que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Imagínate que hay una persona que le entran a su casa, es más, ya ni siquiera entran a su casa a robar. Literalmente algo pasa en la instalación eléctrica que produce una chispa y se quema su casa. Y todo lo que había dentro de su casa no pierde vidas físicas, no pierde personas, familiares, pero sí pierde toda la cosa material dentro de su casa. Y de repente uno que lo quiere animar, que lo quiere consolar, le dice, no te preocupes, Dios te va a tratar como a Job.
te va a devolver el doble y vas a tener doble casa, y si tenías una cama vas a tener dos camas, y si tenías... te va a dar doble, ¿ok? Aquí lo importante entender es que no podemos estar usando la palabra de Dios simplemente para querer consolar cuando no entendemos cuáles son los procesos, cuál es la situación, cuál es el contenido, cuál es verdaderamente el sentido de lo que Dios quiere dar a entender. Job en sí mismo, si somos francos, es un libro que le costó trabajo entrar al canon bíblico. Cuando uno analiza los aspectos que llevaron a los hombres en aquellos concilios en la primera etapa, edad cristiana de nuestros siglos, de nuestra época posterior a Jesucristo, cuando uno conoce qué son los libros que quitan o desestiman y cuáles son los libros que añaden, cuando uno más o menos se va entretejiendo y entendiendo esa historia, entonces va más o menos descubriendo que el libro de Job era un libro difícil a la cultura y a todo lo que se quería meter dentro de las enseñanzas generales de parte de Dios. ¿Por qué? Porque habla de una intrusión de parte de Satanás de una manera en que no comúnmente es entendido en el común de las escrituras. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero ante esa situación también debemos entender entonces que a Job hay que tratarlo con mucho cuidado. El libro de Job hay que tratarlo con mucho cuidado. Porque si lo manipulamos simplemente por manipularlo, la verdad te soy bien franco, nos vamos a equivocar. Nos vamos muy, muy fuerte a equivocar. Y sobre todo si solamente vamos a usar metodología devocional sin haberle hecho un estudio o método inductivo o alguna metodología de exégesis profunda para analizar entonces el libro de Job. Nuevamente entonces, lo primero que podemos errar es al estimar la bendición de Job capítulo 42 versículo 10 y no entender que para que esto sucediera en todo el proceso, Job empezó su proceso siendo varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy, muy importante. Por otro lado, ahorita iremos viendo verdaderamente quién era este varón Job. Quién verdaderamente era. Ok. Cuando vas analizando también la hermosa bendición que Job recibió y tú lo aterrizas en tema devocional, también se nos olvida la cualidad del proceso. ¿Cuál es la cualidad del proceso? Lo vamos a ir mencionando. En el versículo número 6, dice que un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales también vino Satanás. Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Responde Satanás a Jehová y le dice, de rodear y de andar por toda la tierra. Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, ¿teme en balde Job a Dios? ¿No le has cercado tú a él y a su casa y todo lo que tienen derredor con mucha bendición? El trabajo de sus manos has bendecido y su hacienda has crecido sobre la tierra. Pero a ver, extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti delante de ti en tu rostro. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas la mano sobre de él. Y salió Satanás delante de él. Y aconteció que un día sus hijos y sus hijas estaban bebiendo y comiendo en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron. Y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para traerle la noticia. Aún estaba hablando incluso y vino otro y le dice, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los criados y los consumió. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Y todavía estaba hablando y viene otro y le dice, los caldeos hicieron 3 escuadrones y dieron sobre los camellos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para traerte la noticia. Y todavía estaba hablando
entra otro y le dice, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano el primogénito, y he aquí un gran viento que vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para traerte la noticia. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, y cayendo en tierra adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Vamos a ser francos. Para cuando viene sucediendo el capítulo número 1 ya, toda la apreciación de cómo se va a ir desglosando el capítulo es, todo el libro, es que Job, en todo esto, Job no pecó. Y alguno pareciera se queda con esa idea y dice, pobrecito Job, ¿por qué Dios tardó en bendecirlo? ¿Por qué le sucedió esto? ¿Por qué aún incluso en el capítulo número 2, Satanás nuevamente es incitado por Dios? O más bien al revés también, Satanás viene con Dios y le dice, oye, ¿qué onda? Te me de balde, tocaste sus cosas, pero a ver, tócale en su carne y vamos a ver qué sucede. Y es cuando Dios autoriza incluso tocarle en su carne. Pero bueno, aquí la situación más hermosa y más bendita es empezar a desglosar entonces los pasos. Y también perdemos de vista que para que Dios lo haya bendecido, entonces tuvo que haber pasado el capítulo 1 completo. Y todo el capítulo número 1 completo es que Job perdió literalmente todas sus posesiones y todos sus hijos. A veces queremos estimar y usar abruptamente la situación de Job de vida devocional, o más bien de manera devocional sobre la vida de alguien, o en mi caso, ya te dije, voy a hablar en primera persona, yo lo quiero usar a veces sobre mi propia vida, pero cuando perdí 100 pesos, cuando no me pagaron una quincena, cuando choqué y el carro fue pérdida total, entonces quiero 2 autos. Pero no voy entendiendo entonces que en el proceso, en todo esto Job no pecó. Y yo te pregunto con toda honestidad, cuando te sucede algo, o imagínate simplemente con franqueza que tú estás en los zapatos de Job, ¿verdaderamente no te quejarías contra Dios? Todavía, capítulo número 1, todavía no peca Job en nada de esto, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso quiere decir que perdió todas sus posesiones, que perdió sus criados, que perdió sus hijos, y entonces Job no pecó. Termina el versículo 21 diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de él alabado y bendito. Entonces, si somos honestos, ¿qué es lo que tú estarías, si verdaderamente lo quieres compaginar? Pues entonces compagínalo a la talla de que pues, no peques delante de Dios quejándote, ni maldiciendo, ni preguntando por qué Dios estás... Nada. Literalmente no peques delante de Dios cuando una situación adversa suceda sobre tu vida. O de repente, aquí el pasaje lo pudiese escribir. Capítulo 1, no, Job pensó mal y casi empezó a echarle a Dios qué onda, ¿no? En contra de él. No sucede, capítulo 1, no sucede. No estoy diciendo que no vaya a suceder, porque otra de las cosas que también desestimamos de la vida de Job es que lo creemos perfecto, santo y puro, todo el capítulo, todo el libro. Y ya veremos si verdaderamente es así. Jehová dice a Satanás, capítulo 2, versículo 2. ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Y aún retiene su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Y respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu rostro.
Jehová dice a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas no lo mates, guarda su vida. Entonces salió Satanás delante de Jehová e hirió a Job de unas llagas malignas desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomó Job un tiesto para rascarse con él y se sentó en medio de ceniza. Entonces su esposa le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Hasta ahí. Aún incluso ya para el capítulo número 2, cuando es tocado con este tipo sarna, dice que es una úlcera, dice que es una llaga, literalmente que se fue abriendo desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Entonces Job no peca. Pero aquí está el punto más importante que habría que empezar a trabajar. Y no voy a desglosar, créeme, capítulo por capítulo, porque son 42 y no nos daría tiempo desglosar todo el capítulo. Lo que sí te puedo decir es, Job tiene que vivir un proceso y vamos a tratar de aterrizar de una manera muy rápida, de manera inductiva, porque ya hice todo este trabajo, por supuesto, de manera inductiva todo este proceso. El proceso de Job es Job recto, Job perfecto, Job temeroso de Dios, sí, perfecto. Pero vamos a analizar un tema, ahorita cuando lleguemos al final del capítulo 41, 42, a tratar de entender las palabras de Job. Es muy importante. Viene ahora entonces unos diálogos, y esto es lo que más corresponde al libro de Job. Diálogo tras diálogo entre sus amigos, empieza a suceder situaciones que aparentaría todo proviene de parte de Dios. Dice, y tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno en su lugar, porque habían concertado en venir juntos para condolerse de él y consolarle. Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron, alzaron su voz y lloraron, y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, ninguno hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. En eso, Job abrió su boca y maldijo su día, y exclamó Job, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Ok, ¿qué va a empezar a suceder desde el capítulo número 3? Literalmente Job empieza a pecar. Aunque tú no lo quieras a lo mejor entender porque tenías una perspectiva de que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios, y que en todo no pecó. No. Capítulo 3 él empieza a pecar. Y empieza a maldecir el día de su nacimiento, que mejor no hubiera sido concebido. Empieza incluso literalmente a maldecir a su madre, hablando de por qué no murió en la matriz, por qué no entregó, por qué lo recibieron las rodillas de su madre, por qué incluso le dieron alimento los pechos de su madre, pues ahora yo ya sería y reposaría. Entonces empieza a maldecir, empieza a maldecir, empieza a maldecir. Y literalmente Job empieza a entender que pues a lo mejor no era tan propio y tan perfecto o a lo mejor incluso ya en sus mismas palabras, aunque no refiere todavía algo en contra de Dios, y dije todavía, pues ya empieza a gestar verdaderamente el que empieza a tener pensamientos en contra de Dios. ¿Para qué se da luz al hombre que no sabe por dónde va y al cual Dios ha acorralado? ¿Para qué? Entonces ya empieza literalmente a gestar en su testimonio, en su corazón, palabras de maldición en contra de Dios. Y es entonces donde empiezan en el capítulo número 4 los diálogos. Y entonces empiezan literalmente a acercar a Job para que también él termine de explotar. Primero, le dice en el capítulo número 4, Elifaz le empieza a decir, bueno, entonces, pues ¿dónde está la integridad de tus caminos cuando tú incluso enseñabas y te esforzabas y tú no decaías y eras
Perfecto, ¿dónde están los caminos que predicabas y que enseñabas? Ahora que te ha venido esta situación maligna. Recapacita ahora quien siendo inocente pereció, y en donde los rectos fueron cortados. Lo que literalmente está diciendo Elifaz es, le está acercando a que empiece a reconocer que no era tan perfecto, que no era tan recto, porque pues cuando aparentemente en la historia había perecido un inocente, cuando en la historia de este Elifaz verdaderamente este, no una vida que no tenía pecado, entonces tuvo problema en tribulación. Podríamos decir que Elifaz tenía la doctrina de que todo mal viene por pecado, ¿no? Podríamos decir eso. Elifaz verdaderamente empieza a retar literalmente a Job, tratándole de acorralar en que él tiene un problema y que ese problema se llama pecado y que ese problema lo tiene que conocer y tiene que verdaderamente eh, lo tiene que testificar, lo tiene que verdaderamente arrepentirse de eso, ¿no? Termina hablando otras situaciones, Elifaz, de una situación pues, bastante fuerte. Incluso habla de un fantasma que se paró delante de sus ojos, cuyo rostro yo no conoció. Será el mortal más justo que Dios, le decía este fantasma, será el hombre más puro que su hacedor. He aquí que en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en las casas de barro, cuyo fundamento está en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin saber quién lo considere. ¿No se pierde con ellos incluso mismo su hermosura? Mueran aún sin sabiduría. Elifaz tiene una situación bastante interesante que hemos de analizar también en el contexto directo. Posteriormente sigue hablando y sigue hablando. Lo mismo hacen los demás. Yo te quiero llevar a que si verdaderamente vas a entender a Job, lo entiendas de una manera completa, a razón de todo el libro y de cada palabra y de cada consejo y de cada consolación que le están trayendo incluso sus amigos. Es muy importante esto. Vamos ya a enfocarnos por tiempo, porque quiero, la verdad, simplemente traer a bendición muchas de las cosas que se entresacan del mismo pasaje de cada uno de los capítulos. Vamos a ir avanzando hasta el momento en que llega el amigo, digo, todos los diálogos de Job, contestan, le dicen, contestan, le dicen, pero hay un momento en el capítulo estoy llegando a él. Ok, en donde en las palabras de Eliú, capítulo número 36, y entonces se empieza a ver un despertar más fuerte en el corazón de Job. Voy a leer el capítulo 36 para traerte esto a bendición. Y añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones de parte de Dios. Traeré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor. Porque de cierto no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es poderoso, mas no desestima a nadie, es poderoso en fuerza y sabiduría. No otorgará vida al impío, y a los afligidos dará su derecho. No quitará sus ojos del justo, antes bien con los reyes los pondrá en un trono para siempre y serán exaltados. Y si estuviesen aprisionados en grillos y atrapados en cuerdas de aflicción, entonces él les mostrará la obra de ellos y que prevalecieron sus transgresiones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en el bienestar y sus años en contentamiento. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón acumulan ira, y no clamarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. El pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia al lugar espacioso, libre de todo apuro te aderezará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío. Te has llenado del juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia.
por lo cual teme que en su ira no te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de sus riquezas, o del oro, o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que han de desaparecer los pueblos de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que Dios es excelso en su poder, qué enseñador semejante a él, qué maestro semejante a él. ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá, has hecho iniquidad? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre desde lejos. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede rastrear el número de sus años. Él reduce las gotas de las aguas, al derramarse la lluvia según el vapor, los cuales destilan las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes, o el sonido estrepitoso de su tabernáculo? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar. Bien, por esos medios castiga incluso a los pueblos, él da sustento en abundancia. Con las nubes encubre la luz y le manda no brillar, interponiendo aquellas. Tocante a ella anunciará el trueno, su compañero, que hay acumulación de ira sobre el que se eleva. Las palabras que te acabo de leer, capítulo 36, ya están generando el clímax de lo que Job ha de empezar a vivir a partir del capítulo 37. Ya lo están encasillando con los consejos de sus amigos, incluso del joven, ¿no? Que provoca ¿qué? Que provoca entonces que Job saque lo que hay en su corazón. Porque cada uno le está acercando aparentemente con un consejo, con una situación, y la mayoría, aunque ahorita lo vamos a descubrir, no provienen de Dios, solamente te puedo decir o puedes entender que entonces lo que Job ya está en el clímax del 36 es que está harto de entender que Él es perfecto, que Él es justo, que Él es radical y que hay injusticia en lo que está viviendo. Pero eso no lo había expresado en su totalidad hasta que llega el capítulo número 37. Ante esto, perdón, ante esto también tiembla, también tiembla el corazón, salta de su lugar. Oíd atentamente el estruendo de su voz, sigue hablando Eliú y sigue hablando y sigue hablando. Hasta el momento, obviamente, en que Dios empieza a tener un diálogo ya directo con Job. Dice el versículo 37:5, truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y el aguacero torrencial de su fortaleza. Y sigue hablando el consejo de Eliú, sigue hablando con respecto a quién verdaderamente es Job, pero también quién verdaderamente es Dios. Job 37:14, escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cuando Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? Y lo sigue encasillando a Job. Capítulo 38, que es donde quería comenzar ya. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ciñe ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, respóndeme tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes conocimiento. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas del alba estaban juntas alababan, y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. ¿Quién encerró las puertas del mar, que se derramaba como saliendo de vientre? Y entonces Dios ya tiene que intervenir en todos estos aparentes consejos que le están dando tanto los amigos como el joven, en este caso Eliú. Llega a tope en función de todo lo que está diciendo Dios ya directamente que Él es capaz de hacer, que Él sí tiene entendimiento. Por ejemplo, versículo 19 del 38, ¿por dónde está el camino a donde mora la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus términos y entiendas las sendas de su casa. Es decir,
toda la majestuosidad de todo el universo le está presentando literalmente Dios delante de los oídos de Job. Job 38:31. ¿Podrás tú atar las delicias de las Pléyades o desatarás tú las ligaduras de Orión? Literalmente todo esto proviene de un diálogo que Dios le está diciendo. En el capítulo 39 igual. ¿Sabes tú el tiempo en el que paren las cabras monteses? ¿O miras tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Puedes tú contar los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Y toda esta intervención viene porque a Job se le ocurre decir específicamente una situación bien curiosa. Job reta a Dios a que haya un árbitro, literalmente un árbitro entre Dios y Job, y le demostrará a Dios que él está correcto y que Dios está equivocado. Si creías que esto no era real, verdaderamente entonces entendamos que Job no era aparentemente tan recto en su corazón y tan piadoso como lo que estaba aparentemente atestiguando los primeros capítulos. Y esto es muy importante reconocer porque, como te decía, vamos a terminar en un capítulo número 42 con un clímax, entendiendo si verdaderamente Dios te puede bendecir simplemente porque se ocurre o no se ocurre, la situación de pedirle a Dios una doble porción. Dios tiene que intervenir en tal manera porque literalmente Job reta a Dios, diciéndole, yo soy mejor que tú. Y esto sucede en los capítulos anteriores, por ahí del capítulo número 32. Haya un árbitro, haya un juez entre tú y yo, le dice Job a Dios, y verás como tú eres el equivocado y yo estoy bien. Y es cuando entonces el joven tiene que intervenir y después de que viene interviniendo el joven, se aparece Dios en un torbellino y es cuando habla todas estas verdades. Job capítulo 41 tiene entonces que reconocer su error y tiene que arrepentirse y generar una posición delante de Dios. Job 44 dice, aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no añadiré más. Entonces respondió Jehová a Job, fíjate lo fuerte, todavía, Job tiene orgullo en su corazón, porque está diciendo, una vez ya hablé, yo ya dije que yo soy perfecto, que yo sí estoy bien, que tú estás más, y ya no te voy a responder, aún 2 veces incluso, y no voy a añadir más. Y Dios en el 40, entonces del versículo 6 en adelante, lo sigue literalmente repasando con que no tiene ningún tipo de orgullo en el cual sustentarse, porque no es nadie. Sacarás tú a Leviatán, capítulo 41, como anzuelo con la cuerda, multiplicará el ruegos para contigo. Le sigue hablando de la majestuosidad de lo que es verdaderamente Dios, pero Job, de alguna manera, pues, aparentemente hasta después del capítulo 41, lo termina de entender. Literalmente esto es este, lo que Job, lo que Job tiene que terminar de entender. Y dice literalmente la palabra, porque Dios entiende cuál es el problema con Job y le dice, oye, menosprecia toda cosa alta. Dios, yo soy el que menosprecio toda cosa alta. Soy rey sobre todos los soberbios. Y tú con gran soberbia, en pocas palabras, casi me estás retando a que tú eres mejor que yo. Y entonces Job tiene que entender, literalmente en el capítulo 42, tiene que entender Job quién es Jehová. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo sé que todo tú lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Por tanto yo hablaba algo que no entendía, cosas muy maravillosas para mí, pero incluso que no sabía. Yo te ruego entonces ahora y hablaré y te preguntaré ahora tú a mí, digo yo a ti, y tú me enseñarás. Y el clímax entonces de este pasaje es de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven.
Este versículo del 42:5 es el clímax para tratar de entender si Dios puede bendecirte al doble o no. Esto es muy importante. Recuerda que estamos tratando de hacer un cúmulo para ver si es correcto usar de tema devocional, si que Dios te bendiga con una doble porción, simplemente porque así se te ocurre abrir la palabra de Dios y leerlo, ¿no? O porque a mí se me ocurre así, perdón. Recuerda que siempre estoy hablando en primera persona, ¿no? Porque a mí se me ocurre pensarlo para mí. Algo que es importante entonces es que Job tiene que entender que de oídas conocía y que todo lo que hacía lo hacía de oídas, mas ahora, por todo este proceso que Dios había incitado para con Job, los ojos de Job podían reconocer al verdadero Dios, al verdadero Jehová. Incluso después de estas palabras, Jehová habló a Elifaz y dice que su ira se encendió contra él y contra sus dos compañeros, porque no habéis hablado lo recto con mi siervo Job. Y entonces, bendita historia, el único que realmente lo habló en esa rectitud, pues fue los Eliú. Eliú como jovencito que sí le empieza a explicar de una manera honesta quién sí es verdaderamente Dios, ¿no? Quién sí es verdaderamente el Dios que tanto aparentemente empezaba ya a maldecir, ¿no? La vida de, de Job. Muy, muy importante. Cuando entonces vemos específicamente a los tres amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, estos tres tenemos que entender algo que a lo mejor también no te habías percatado en el escrito bíblico. Elifaz era temanita, Bildad era suita, Zofar era naamatita. ¿Esto qué significa? La historia de Job, del libro de Job, data incluso desde los tiempos de los patriarcas, muy probablemente contemporáneo a Abraham. Pero ojo, ¿por qué es importante mencionarte esto? Porque en el tiempo de Abraham es lo único que se reconoce como el pueblo de Dios a través de los hebreos, cuando a Abraham le empiezan a decir hebreo, y que a partir de la promesa ligada al corazón de Abraham, de que Dios habla con Abraham, entonces se gesta, entonces el pueblo escogido de Dios, no antes. Podríamos decir que aunque hubo un Noé previo a Abraham, aunque hubo un Lamec, aunque hubo un Matusalén, aunque hubo una línea descendente específicamente del hijo sustituto de que muere obviamente Abel por mano de Caín, Set, y empieza a salir Set, y empieza Lamec, y empieza Salmón, y empieza obviamente Matusalén y Enoch, y todos los que están ahí como primera descendencia. Cuando llega el tiempo de Abraham, entonces hay una línea en particular que perseguir en cuestión de por qué generar el pueblo escogido. Pero aquí lo más curioso es que Job no era parte de los hebreos. Y a lo mejor esto te pasó por alto cuando analizas la letra de Job. Dice entonces, lo voy a volver a leer, que hubo un varón en tierra de Uz, capítulo 1, versículo 1, se llamaba Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Temeroso de Dios es una frase a analizar porque viene desde los tiempos obviamente de Abraham y de Job específicamente, tratando de relacionar religiosamente, no relacionalmente, religiosamente, cómo acercarte al verdadero Dios. Eso era la religión de los temerosos de Dios, o las doctrinas de los temerosos de Dios. No eran pueblo judío, no eran nación escogida, nación santa, no eran de parte del pueblo de Dios. Más sin embargo, como en un principio se quedó en el tintero, vamos a decirlo así, quedó en el aire, en el espacio, la idea de relacionarte con Dios posterior al pecado de Adán y Eva, entonces hubo personas que se querían relacionar con ese verdadero Dios. Pero también hubo otras personas que se empezaron a relacionar con quienes, con los demonios y los ángeles caídos que estaban en la tierra y que dieron mucha ciencia y que entregaron muchas cosas. Ok. Los temerosos de Dios entonces eran un grupo sectario en particular que, sin ser pueblo de Dios, sin ser los hebreos, sin ser los judíos,
querían buscar al verdadero Dios y se dieron cuenta que así a lo mejor había potencia porque el demonio funcionaba, porque los ángeles caídos hacían ciertas cosas y otros los buscaban de esa manera en brujería o en hechicería hacia este tipo de demonios. Y los temerosos de Dios decían, no, mejor vamos con la fuente correcta. Vamos a tratar de hacer los pasos correctos para ubicarnos con la fuente de energía correcta. Pero esto no significaba entonces que conocieran verdaderamente a Dios, sino que más bien sus pasos eran como que tratando de imitar lo que era perfecto y recto, y obviamente como temerosos de Dios, en religión, tratando de hacer cosas estructuradas, lógicas, aparentemente para agradar al mero Dios, que en ese entonces no se conocía como el Dios de Israel, sino simplemente como la fuerza suprema, y en ese sentido, por eso Job provocaba lo que hacía con respecto a los, este, a los holocaustos, por si hayan pecado, pues entonces tratarnos de mantener lo más religiosamente santos. Pero este no es el punto que yo quería aterrizarte al 100%, aunque ya lo mencioné. El punto más importante está en Job 1.3. Job 1.3 nos dice entonces al final, y este era el varón más grande de todos los orientales. Y cuando uno analiza las naciones gentiles que han de ser destruidas, literalmente por orden de parte de Dios, incluso cuando Dios analiza en el libro de Jueces a esas mismas naciones que deja Dios para probar al pueblo de Israel y para ahora sí que atizarlos y castigarlos cuando el pueblo de Israel se alejaba y hacía lo malo delante de los ojos de Dios, deja claramente, y tú lo puedes buscar en el libro de Jueces, que grupos, por ejemplo, Jueces capítulo número 6, Gedeón se topa contra sí los madianitas, pero no eran del único grupo, se topa con amalecitas y se topa con orientales. Lo que entonces nos da un entendido perfecto y completo de que Job no era del pueblo de Dios. Job era una persona que sí quería ser recta, que sí quería ser perfecto y que religiosamente buscaba hacer los pasos A, B, C, D, E, F, G para que entonces le fuera bien en la vida. Mas sin embargo, ni siquiera sabía si se llamaba Jehová, ni siquiera sabía si se deleitaba en la obediencia en lugar de los sacrificios, como diría Deuteronomio, o el libro de Oseas. O sea, no había una relación con Dios. Pero Dios ve una oportunidad en que en el corazón de Job radica un camino encaminado, valga la expresión, a la perfección, a la rectitud, a de hacer las cosas que Dios pudiese ordenar para que tengas vida y para que la tengas en abundancia y apartarse del mal. Mas sin embargo, él era un oriental. Y por ser un oriental, muy significativamente a Job le sucedió, y esto lo tenemos que entender por contexto, también tener la expectativa de otros dioses alrededor de él. Es decir, los orientales eran politeístas, de multitud de dioses. Y hoy tú lo puedes ver como incluso dentro de las culturas orientales existe toda esa radicalidad en sabiduría y en ciencia, pero que no proceden literalmente de una relación con Dios y mucho menos de una ciencia directa de Dios, sino más bien ciencia de demonios, ciencia del mismo Satanás dada a los hombres. Entonces, este era Job, era el más grande de entre todos los orientales. Podríamos decir, con toda honestidad, que Job muy probablemente era el Confucio de aquellos tiempos, el Buda de aquellos tiempos. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque era sabio, porque gestaba ser perfecto, ser recto, no equivocarse, el A, B, C, D, F, G para temer a Dios, para apartarse del mal, pero no tenía una relación con Dios. Y había una relación muy estrecha en ese pensamiento arcaico de que si te va bien, Dios te bendice, si te va mal, Dios te maldice. Y obviamente esto lo manejan los orientales de una manera tremenda, fácilmente encuadrada en cualquiera de sus doctrinas. Tanto que incluso dentro del mismo grupo de los orientales que estaban sus amigos, por eso le empiezan a decir, oye, por favor, tú me estás diciendo que eres varón y recto y hasta nos enseñabas, pero pues algo debes de tener. Y tan fuertemente esto sucede que en el capítulo número 4, por lo menos el primero, Elifaz,
termina evidenciando que un fantasma habla con él. En pocas palabras, un demonio era con quien tenía interacción Elifaz, para entonces, él mismo dice, versículo 14, me sobrevino un espanto, tuve imaginaciones de visiones nocturnas, y me vino un temblor y estremeció todos mis huesos, y ese espíritu pasó por delante de mí, y me hizo que se me hizo que se erizara el pelo de mi carne. Está hablando de un demonio, se para un fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro no conocí, y quedó ahí, y oí que decía, será el mortal más justo que Dios, y entonces el demonio empieza a atestiguar, aparentemente hablar de parte de Dios. Mucho cuidado, porque entonces podemos entender que Job empieza a escuchar a esos consejos. Y tan escucha esos consejos que literalmente dice, no, yo soy perfecto, yo soy recto, y que haya un árbitro entre tú y yo, y verás que tú pierdes. Literalmente eso termina diciendo Job. Qué triste que a veces no lo podemos ver así. Estamos hablando entonces que el proceso de un Job es de un proceso que ni siquiera era hijo de Dios, simplemente era un religioso seguidor de ciertas doctrinas para este para que literalmente tuviera bendición y tuviera cercanía, pero Dios se acerca a él porque ve un candidato para que se manifieste cara a cara con él. Y en ese sentido, pues es entonces donde sucede que Dios ve una muy buena oportunidad en la incitación de, de Satanás para que Job sea probado, y en esa prueba entonces sea literalmente provocado a que conozca verdaderamente a Dios. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. La doctrina con respecto al sufrimiento y a la tribulación, que es neotestamentaria, avala que todo proceso en Dios de fructificación, de madurez y de encaminamiento a una glorificación en Cristo Jesús tiene que pasar por sufrimiento. Todo hijo de Dios tiene que sufrir. Porque uno parecería que cuando lee Job entonces dice, no debo de sufrir. Yo soy perfecto, yo soy recto, eso es lo que están aconsejando, eso es lo que termina diciendo el demonio casi casi, ¿no? Y evidenciando entonces que analice si hay pecado o no hay pecado. Yo no estoy diciendo que sea pecado, aunque se descubre que termina pecando Job, no estoy diciendo que sea por pecado toda situación de enfermedad, de maldición, de tribulación, de robo, de lo que sea. No, Dios tiene que usar, Dios que usa de todos los elementos, tiene que usar esas circunstancias sobre la vida de sus hijos para provocarlos a madurez. Y para que probablemente si tú y yo somos religiosos, entonces nos convirtamos más bien en personas que nos relacionemos con Dios. Y no sea de oídas, sino que ahora veamos a Dios de una claridad y entonces nos compenetremos en Él, en esa relación tan bendita. No por religión, sino por relación, como se dice comúnmente. Pero esto verdaderamente entonces, Job, lo tiene que entender. Y lo tiene que entender porque bendita historia, y también es donde podemos entender que Dios no solamente es Dios de un pueblo, sino Dios es un Dios de creación. Dios ve en Job que a pesar de no ser de su pueblo, por el corazón que tiene para con él, se le quiere presentar. Y entonces sí, bendita historia, cuando Job se arrepiente y da a conocer en ese momento, literalmente, da a conocer la bendición y da a conocer su arrepentimiento de que verdaderamente se humilló delante de Dios, entonces Job recibe la bendición de que Dios le restituye. Dios quita, ok, Dios literalmente quita, está bien, eso lo empieza él a entender, pero Dios restituye, y restituye en el caso muy particular de Job en una doble porción. No existe, y debemos ser cuidadosos, no existe otro ejemplo bíblico en donde se restituya al doble, más que con la vida de Job. Entonces no lo podemos usar como una generalidad en un tema devocional. Lo que sí podemos usar en tema devocional, entendiendo ahora ya algunas situaciones, que todavía faltan, podemos esclarecer muchas otras cosas en tema inductivo, porque estamos hablando de 42 capítulos. Es un mundo de libro, es un mundo en verdad de libro. Pero literalmente, este, lo que te quiero mencionar es cuál es entonces el camino devocional que sí podemos hacer.
Número uno, que independientemente lo que tú creas de tu propia vida, tú no eres Dios. Eso es muy importante reconocerlo. No importa si eres muy conocedor, no importa si eres muy bendito, no importa si estás en aflicción, no importa cuál sea, tú no eres Dios. Dios tiene gobierno sobre todas las cosas, aún incluso por sobre Satanás. Tiene ese gobierno, entonces puede ser un énfasis. Y en ese sentido, entonces, nuestro tema devocional, reconocer que probablemente como seres humanos tenemos un gran orgullo de sentirnos el centro del universo cuando Dios verdaderamente es el centro del universo. En Él radica toda la vida, en Él radica todo el esplendor, en Él radica toda la ley, toda la fuerza. Entonces tengamos cuidado. Por otro lado, entonces, como te decía, el capítulo 32 nos puede ayudar a descifrar ese orgullo, porque Job empieza a explicar, oye, yo soy íntegro, yo soy íntegro, yo soy íntegro, yo soy íntegro. Haya, como te digo, un juez, un árbitro literalmente entre tú y yo, y sabrás literalmente que yo estoy mejor, ¿no? Que yo soy mejor que tú, casi casi, le está diciendo a Dios. Y es cuando Dios tiene que interrumpir y literalmente decirle, oye, 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 no eres nadie, literalmente, para estar diciendo lo que estás diciendo. Es más, lo que hacías era simplemente por religiosidad. Y yo te bendecía simplemente porque, pues así me plació, pero no tiene nada que ver incluso con tus hechos. Eso también es otro punto en devocional. No porque estés completamente obediente a Dios, entonces Dios te va a bendecir. No es una ley obligatoria. ¿Quién nos dice esto? Los siervos de Dios. Los siervos de Dios terminaban alabando y reconociendo a Dios en sus vidas y obedeciéndole hasta la muerte, pero vivieron una muerte. Y una muerte que no creo que tú y yo deseáramos en ninguna manera. En ninguna manera. Entonces tengamos cuidado. Literalmente tengamos cuidado, ¿no? Es muy, muy importante entonces entender que todo este proceso del libro de Job nos ha de llevar más bien a un tema de reconocimiento de nuestro orgullo. Eso es lo que verdaderamente, de que nosotros no poseemos la autoridad sobre nuestras propias vidas y que lo único que podemos hacer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y reconocer su proceso sobre nuestras vidas. Que sí, lo que podríamos terminar de suponer en bendición, porque hay un contexto en los evangelios dicho por Jesús que lo avala, es, no importa el proceso que estés viviendo, aún incluso añadiría a Dios mucho más en esta vida y en la venidera aquellos que pierdan por causa de su nombre cosas, pero por causa de su nombre también. Job no perdió nada por causa de su nombre. Job tenía que entrar en un proceso de ser un gentil, de ser un oriental, a convertirse en hijo de Dios y conocedor cara a cara de Dios. Esto es muy importante también. Entonces entendamos que verdaderamente sufrir la bendición, y digo sufrir por decirlo, pero más bien recibir la bendición, como dice el capítulo número 42, de que de oídas mis ojos, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven, y tener la doble porción de todo lo que literalmente recibió, entonces ese no es el punto en particular. Aún incluso Jesucristo, como te digo, en Mateo nos diría, aún incluso muchas más recibirías aquí en vida y en la eternidad con respecto a tu aflicción en la tierra, pero si es por causa de mi nombre. Si perdiste casa por causa de mi nombre, si perdiste una familia por causa de mi nombre, si perdiste aún la vida incluso por causa de mi nombre, diría el Señor, vas a recibir mucho más en vida y en la eternidad, pero por causa de su nombre. Porque muchas veces también queremos atesorar ese tipo de versículos para decir, no, 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 es que me robaron, me quitaron, me dijeron, me hicieron y ahorita estoy como estoy. Ok, sí, pero Dios verdaderamente conoce tu vida y en honestidad tú le dirías, pues fue por causa de tu nombre o más bien fue porque hice las cosas mal, porque estaba en pecado, porque no te conocía, porque... ¿Sí me explicó? Son muchos tenores los que hay que analizar para verdaderamente querer aterrizar en una vida devocional o en un día devocional la palabra de que Dios te va a bendecir al doble simplemente porque Job 42:10 lo dice. Entendamos más bien que el proceso de Job es que conozcas a Dios. Y la única manera devocional en que podamos tratar a Job es mi vida, tu vida, todavía tienen cosas equivocadas delante de la presencia de Dios. Mejor presentémoselas, como diría el Salmo 139,
de Dios, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, trabájame y quítalo de mi vida, para que entonces aún los pecados que me son ocultos sean completamente quitados de mí. Y entonces te alabe y te bendiga, porque tú solo eres Dios, a ti solamente la gloria, el honor, el poder, el dominio, solamente es para Dios. Entonces debemos entender bien nuestra posición como seres humanos, debemos entender entonces quién verdaderamente es Dios. Ese sí sería un tema devocional para usarlo delante de Job. Debemos de entender que incluso a los santeros, los brujos, que tienen interacción con otro tipo de fuentes espirituales, tienen también acceso a la palabra de Dios y a la bendición de que en arrepentimiento puedan conocer a Dios. Claro, también sería otro tema devocional usado a través del libro de Job. Y por ende, debemos entender que el corazón de Dios es bendecirnos, sí, pero no necesariamente con la obligación de que me dé el doble de lo que perdí. No necesariamente. Entendamos bien cómo suceden las cosas en el libro de Job y quién era Job específicamente, ya con todas las connotaciones que dijimos. De esa manera entonces podremos acercarnos a Dios y disfrutar en bendición de que Él simplemente sea nuestro Señor, nosotros sus siervos, Él el Padre, nosotros sus hijos, y que nos bendiga como Él plazca. Yo creo que es la mejor situación que puedes albergar en tu corazón, reconocer perfectamente en humildad y humillación quién es Dios, quién es tú, quién eres tú, o más bien en exaltación y gloria quién es Dios, y en humillación y humildad quién eres tú, y entre esa relación simplemente que Dios te bendiga. A lo mejor usando de lo que vimos en Salmo 119. Guarda todos esos mandamientos, memorízalos, atesóralos, vigílalos, obedécelos, y con todo gusto entonces probablemente serás un candidato de que Dios voltee y te vea y te diga, ok, es un buen hijo, vamos a trabajarlo para que vea más gloria, para que vea más excelsitud, para, ¿por qué no? Como mismo Job lo reconoció, si de oídas le has conocido o de leídas le has leído, ahora tus ojos sean abiertos y le veas cara a cara. Lo mejor que te puedo comentar. Hay mucho, te digo, mucho más que podríamos comentar con respecto a Job. De cada capítulo, lo que viene, no sé si lo había leído con respecto a Elifaz, es un demonio el que habla con él. No es Dios. Y el consejo que da es un consejo de demonio. Entendamos verdaderamente entonces todo esto. Pero aún incluso el demonio termina reconociendo que el hombre quién es para estar juzgando a Dios, cuando Dios es el supremo, cuando Dios es excelso. Entonces, son muchas situaciones las que podemos sacar verdaderamente de cada uno de los diálogos. ¿Pero por qué? Porque también ellos eran orientales. No hay por qué irnos a la yugular literalmente en contra de Elifaz y de los demás amigos de Job. Ellos también eran orientales, también estaban sujetos a conocer de otros dioses y de otros espíritus, porque así su cultura lo decía, y así ellos investigaban y así se volvían maestros. Mas sin embargo, también Dios probablemente a través de todo este proceso contempla que ellos puedan conocer al verdadero Dios. Cuando los hace relacionarse con Job posterior a todo este proceso, ¿no? Cuando les dice, ahora ve y que Job ore por ti y que Job te bendiga, porque lo que has hablado no tiene nada que ver, ¿no? Hay muchas cosas que podemos sacar también en formas devocionales, pero termino centrándote en lo más bendito. No importa cuánto sepas de Dios, no es lo importante el conocimiento, lo importante es que vivas a Dios y que en esas vivencias aprendas a obedecerle y que aprendiendo a obedecerle aprendas a recibir de Él cualquier cosa que venga de tu vida, de Él para tu vida. Y sí entendiendo que siempre Él va a querer de ti su bien, tu bien. Siempre va a querer tu bien. Dios siempre va a anhelar tu bien. Pero eso no significa que violentemos en algún anhelo o en alguna palabra profética o en alguna situación obligatoria que a fuerzas Dios me bendiga al doble por todo lo que perdí. No, 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 no. No puede estar gestada tu esperanza en eso. Puede estar gestada en que Dios te bendiga, claro, porque Dios es un Dios de bendición, pero que esperes la bendición que de Él emane, que de Él que Él quiera dar sobre tu vida. Sin más, entonces, en el tema devocional, que creo nuevamente, entonces, si te soy bien honesto y bien franco, es de más cuidado usar solamente el tema devocional que cualquier otra metodología.
Yo prefiero, como te digo, que primero se use una metodología y que después de usar esa metodología de análisis, de profundidad, entonces ya lleves el tema devocional. Que el tema devocional en sí mismo radica en reconocer lo que tengo que desechar de mi vida y menguar. Número dos, reconocer quién es Dios y lo que me está pidiendo que hagas en obediencia. Y en ese sentido, sujetarme a Él y dejar que Él haga. Eso es lo mejor que te puedo dejar en bendición con respecto al tema devocional. Por lo demás, entonces, que te dejo de tarea, que escojas un, eh, un pasaje bíblico y le hagas tema devocional. Cómo lo que descubres en la Biblia te va a empujar a consagrarte más delante de Dios, a entregarte de una manera total más delante de Dios. Descúbremelo. ¿Qué pasaje uses? Ese te lo dejo abierto y haz tu tarea, ¿no? Esto es una tarea, podríamos decir que es doble. ¿Por qué? Porque primero al pasaje que escojas le vas a tener que hacer método inductivo, por lo menos como el que yo te digo. Si no quieres usar el inductivo, usa el analítico y sintético, los dos a la par. Usa un método de profundidad, como los primeros que vimos, para que entonces puedas verdaderamente conocer lo que Dios te está dando en el pasaje y después de conocer lo que verdaderamente significa el pasaje, puedas generar cómo consagrarte. Porque el tema de consagración sí va a terminar siendo en hechos. ¿Qué es lo que tienes que hacer en tu vida diaria para que entonces seas consagrado delante de Dios, entregado totalmente a Dios? Eso sí te lo va a llevar. Entonces por eso tienes que descubrir de una manera correcta lo que la palabra de Dios dice. Entonces es como que una tarea doble, pero bueno, creo que tendrás tiempo para poderla desarrollar. Y entonces mencióname en tu tema devocional o en la metodología devocional el pasaje que escojas, qué te está pidiendo que deseches y qué te está pidiendo que obedezcas. En el nombre de Cristo Jesús, que así sea. Te bendigo. Muchas gracias. Cuídate mucho. Bye.